van a estar viendo en esta transmisión de esta hermosa tarde, hoy domingo. Amén. Y vamos a hablar sobre el tema, Dios se asombró de la falta de intercedores. Dios se asombró de la falta de intercedores, hermanos. Amén. Así que en esta tarde ese es el tema y vamos a comenzar con la cita de Isaías 59 y el versículo 16. Amén. Y dice la palabra del Señor, si todos los tenemos, hermanos, me dicen amén, por favor. Amén. Gloria a Cristo, aleluya. 59, 16. Amén. ¿Todos estamos listos, hermanos? Amén. Y dice la palabra del Señor, y vio Dios que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Al ver Dios que no había quien se interpusiese por toda la maldad, hermanos, que había en la tierra, todo tipo de maldad, hermanos. Y yo les voy a dejar de tarea a mis hermanos, mis hermanas, que lean Isaías 59, todo el capítulo, y usted va a observar cómo había tanta injusticia, tanta violencia, tanta indiferencia, hermanos, en esa época en que el profeta Isaías estaba describiendo todo lo que había en ese tiempo. Pero, hermanos, si nosotros hoy en día nos ponemos a observar en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, la frialdad espiritual por la que está cruzando la iglesia, hermanos. Frialdad espiritual, hermanos, la corrupción política, el hambre y la miseria en diferentes países, hermanos. Es terrible lo que está pasando. ¿Cuántas personas, hermanos, se deleitan en la injusticia, como dice la palabra, y no se complacen en la verdad? Al contrario de lo que dice la palabra del Señor. Porque Él dice que Dios no se complace en la injusticia, ni tampoco se goza, amén, de lo que no es verdad. Entonces, hoy en día estamos viendo la terrible decadencia espiritual en todo el mundo, hermanos. Basta que usted abra el celular, en las noticias, en las secciones de noticias, hermanos, y en las redes sociales. Basta que usted prenda la televisión para ver las noticias. Se va a dar cuenta, usted, hermanos, que lee la Biblia, puede ver en qué época estamos viviendo hoy en día, hermanos. Es terrible la condición espiritual en la que nos encontramos en este tiempo. Es terrible, hermanos, si nos ponemos a meditar en lo que está pasando. Tanta maldad que hay del ser humano en contra del ser humano. Maldad, hermano, en contra de los animales. El ser humano está exterminando la flora, la fauna. La maldad es terrible que hay en la tierra en este tiempo. Usted se acuerda, mi hermano, como en el tiempo de Noé, la maldad que había en la tierra. Dios dijo que Él había visto que el corazón del hombre era de continuo hacer maldad. Y Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Y dice la palabra que le dolió en gran manera en su corazón haber hecho hombre en la tierra. Y aún así, hermanos, podemos observar nosotros que en la historia de la humanidad podemos ver cuánto vivía el hombre, hablando en términos general, en aquella época, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot, en el tiempo de Abraham. Podemos ver que el hombre vivía 900, 800, 700 años, hermanos, pero debido a la maldad que había en el hombre, poco a poco el Señor fue reduciendo el tiempo de años que el hombre iba a vivir en la tierra, hasta que lo dejó en 80 años en lo más robusto, hermanos. 80 años en lo más robusto. ¿Por qué? Porque, hermanos, si hoy en día viviéramos 800 o 900 años, el planeta se terminaría, hermanos, en unos 3, 5 años.
de acuerdo a la maldad y las estadísticas que hay ahora en día, hermanos. ¿Cuántas personas desean buscar de Dios? ¿Cuántas personas están clamando a Dios? Hermano, en las iglesias hay una terrible decadencia espiritual. Usted lo puede observar, hermanos. Puede visitar, podemos ir a diferentes iglesias a sacar encuestas, a sacar estadísticas, hermanos, y vamos a observar que es la misma historia en las diferentes iglesias por la decadencia espiritual que hay hoy en día, el mal ejemplo, el mal testimonio. Y Dios lo dijo en su palabra, que en los postreros tiempos, lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Timoteo, su discípulo amado. Él lo dijo: Timoteo, debe de saber también estas cosas, que en los postreros tiempos así será el carácter de los hombres, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, vanidosos, sin respeto, amén, sin conciencia, hermanos. Es terrible el carácter que hay hoy en día en el ser humano, hermanos, lo que estamos viviendo. Y entonces, hermanos, para entrar en la introducción, Dios pudo observar, amén, y el profeta Isaías, que era un siervo que miraba, amén, miraba con los ojos lo que Dios estaba observando. Muchas veces los profetas, hermanos, observan y le dice: ¿qué ves? Le dice a los profetas. Los profetas son como videntes, ellos ven. Dios le dice: mira, y Dios le abre los ojos y uno puede ver las cosas que están aconteciendo, amén, para que ellos pudieran escribir estas cosas y quedaran para que nosotros pudiésemos aprender hoy en día y pudiéramos nosotros a percibirnos del tiempo en que estamos viviendo. Usted, mi hermano, ¿ya se apercibió del tiempo que estamos viviendo? Sí, amén. Necesitamos tomar una decisión, hermanos. Amén. Entonces dice aquí la palabra que Dios, como decir, se maravilló de ver tanta maldad, y que como en el tiempo de Noé, como en el tiempo de Lot, de Sodoma y Gomorra, que no había conciencia, que no había nada bueno en la tierra. En el tiempo de Noé, en esa generación, Dios encontró a un hombre justo, a uno y unos pocos de su familia, porque uno de sus hijos tampoco era justo y entró en el arca, hablando de la gentilidad que nosotros por misericordia íbamos a ser salvos en este tiempo. Amén. Entonces, en el tiempo de Lot podemos observar, había tanta maldad, hermanos, tanta inmoralidad sexual, tanta corrupción, hermanos, que el corazón y la mente del hombre solo existía maldad. Y Dios encontró un justo llamado Lot. ¿Cuántos justos habremos en esta generación, hermanos? El problema es que no había intercedores, hermanos. No había gente que intercediera. ¿Quién es un intercedor, hermana Rosy? Un intercedor es aquel cuyo ejemplo nos dio el Señor Jesucristo. Él es el primer mediador, el primer intercedor. Él intercedió por toda la humanidad. Dios buscó en toda la humanidad a ver si había alguien que pudiera interceder, que pudiera clamar, que pudiera rogar, que pudiera orar, porque son diferentes términos con diferentes sentidos. La oración es una, la rogativa es otra, las peticiones son otras, hermanos. Interceder es ponerse en vez de. Usted se pone: Señor, por favor, no destruya Sodoma y Gomorra. ¿Quién hizo eso, mis hermanos? Abraham. Pero vamos a ir a la introducción. Dios se maravilló de ver, no puedo, como quien dice usted, no puedo creer que no haya una persona que se ponga como mediador. Y por eso Dios puso un mediador, su propio Hijo. Él mismo, en forma, en figura humana, vino aquí a la tierra siendo 100% hombre, hermanos, para cumplir, hermanos, para poder pagar el precio de la maldad, del pecado, de la corrupción que había en ese tiempo. Amén.
Entonces dice aquí que Dios se maravilló que no hubiese intercedores y se asombró de la incredulidad que había en ese tiempo. ¿Qué hay en este tiempo, hermanos? Tanta incredulidad. No hay gente que se ponga sobre la brecha. No hay intercedores. ¿Cuántos venimos a orar aquí a las 5, hermanos? Y esto que nosotros venimos a orar a las 5. Muchas iglesias, hermanos, dicen, a las 5 vienen ustedes. A las 5. Y las demás iglesias no están orando a esta hora. Y tal vez ni oran. Hacen vigilias, hermanos, pero las vigilias es una gran brincadera y una gran danzadera. Y lo que menos hacen es orar, hermanos. Las vigilias para mí son oración, son rogativas, son intercesión, hermanos, para que las almas se salven, para que los presos sean liberados, para que los enfermos sean sanados, hermanos, para que los que están ciegos espirituales puedan abrir sus ojos y conocer a Cristo como Señor y Salvador. Pero si solo brincamos, hermanos, si solo cantamos, y más con la música moderna de este tiempo y con el humazón que ponen en este tiempo, hermanos, nada que ver con lo que a Dios le agrada, hermanos. Amén. Entonces aquí dice, y Dios puso al alcance de los hijos de Dios una puerta abierta. Y esa puerta, hermanos, se llama Jesucristo. Amén. Una Amén. puerta abierta al alcance de toda la humanidad. Amén. En todas las malas noticias, hermanos, que acontecen en el mundo entero y en todos los tiempos, en todas las generaciones, siempre en toda maldad ha habido, hermanos, algo tan hermoso. Dios en su misericordia, en todo lo malo, en toda la oscuridad, Dios siempre se manifiesta con su grande amor, con su grande misericordia y su gran bondad. ¿No cree usted que es una gran misericordia y una gran bondad de parte de Dios? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a que un hijo muera por otro? Ustedes que son madres, ustedes que son padres, ¿cuántos están dispuestos a que un hijo de ustedes muriera por otra persona? No. Pero Dios, hermanos, muestra su amor. Siendo nosotros pecadores, dice la palabra, Dios muestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo es la puerta. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará pasto. El que por mí entrare, hallará descanso. La única puerta para que la humanidad pueda ser salva, hermano, y pueda ser liberada de todo lo que hoy en día nos rodea, es Jesucristo. Amén. Buscamos Gloria a Dios. tantas soluciones, hermanos, en todo tipo, en los psicólogos, en los terapeutas. Buscamos solución, hermanos, en las instituciones humanas. La humanidad, hoy en día, hermanos, la humanidad es otra institución que hacen buenas obras. Pero por eso Dios dijo, no por obras para que nadie se gloríe, amén, sino por gracia, es un regalo. La salvación, hermanos, es un regalo que ninguno de nosotros merecíamos. Pero Dios nos lo dio gratuitamente a través de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. La buena noticia es que está al alcance de toda la humanidad. ¿Cuántos desean, hermanos, echar mano de esta buena dádiva de Dios? De entrar por esa puerta que Dios ha puesto a disposición de toda la humanidad. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo sabía, hermanos, la importancia de intercedores. Cuán importante es que Dios levante intercedores. Y por eso vino y le decía al apóstol Timoteo, hermanos. Amén. A Timoteo. Y vamos a ver, hermanos, en Timoteo 2, del 1 al 6. Pero vamos a leer el versículo, capítulo 2 y el versículo 1. Vamos a encontrar Timoteo 2, del 1 al 6, dice aquí. Primera de Timoteo, hermanos. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 1,
o 2. Exhorto ante todo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Rogativas, tenemos que rogar, hermanos. Oraciones, ¿ve que no es lo mismo? Oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hay que orar, hermano, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, con toda piedad y honestidad. Dice la palabra del Señor en el 6, dice, aquí vamos a leer el 5, porque dice, porque hay un solo Dios, hay un solo Dios, solo puche el botón el verde. hay un solo Dios el y un alambre. solo mediador Mute. entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, amén. Amén. Jesucristo es el que nos dio, Él se puso como mediador, Él fue la puerta, hermanos, Él fue el primer intercedor por nosotros, hermanos, y Él nos dio ejemplo para que nosotros también seamos intercedores, hermanos. Amén. Si intercediéramos, ¿usted cree que estuviera la iglesia como está hoy en día? Y dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, el cual dio testimonio a su debido tiempo, Amén. el cual dio testimonio a sí mismo, se dio a sí mismo como rescate por todos. Él rescató a toda la humanidad, hermanos. La puerta está abierta. Amén. Necesitamos nosotros, hermanos, actuar, llevar este mensaje de buenas nuevas al que no los conoce, hermanos. Amén. La intercesión tiene recompensa, mis hermanos. Amén. La intercesión tiene una gran recompensa. Y según los escritos, hermanos, de estos siervos, la intercesión tiene mayor recompensa que una persona que pregona el evangelio de Jesucristo. La intercesión tiene más recompensa que la persona que predica la palabra del Señor. Y entonces vamos ahí podemos ver, dice que Samuel, vamos a ver en Samuel capítulo 12, hermanos, Samuel capítulo 12, no vamos a terminar el tema, tal vez ni buscamos la cita, pero en Samuel capítulo 12, del 23 al 25, si gusta, busquémosla. Primera de Samuel, no estoy segura porque no escribí bien la cita. Primera de Samuel capítulo 12, ahí vamos a ver. Capítulo 12. ¿De qué habla? Primera de Samuel, capítulo 12, del 23 al 25. Del 23 al 25. Vamos a leer el versículo 23. Y dijo así el profeta Samuel, el cual también fue un intercedor, hermanos. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Mire qué lindo, hermanos, qué lindo. El profeta Samuel sabía la importancia. El profeta Samuel sabía la importancia de interceder, de rogar, hermanos. Entonces, Samuel 12, 23. Samuel 12, 23. Allí está la cita. Antes, así que lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto, hermanos. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos agarrando que Dios ponga ese deseo en nuestro corazón de clamar, de rogar, de interceder, hermanos, para que Dios levante muchos intercedores en medio de nosotros, hermanos? Dios, hoy más que nunca necesitamos gente que ruegue, que clame, que gima, hermanos, y que interceda por las almas que se pierden, hermanos, y por los que están en eminencia. ¿Cuántas gentes, hermanos, usted puede oír a través de las redes sociales? Puede platicar con las personas la inconformidad que tiene la gente con los gobiernos,
con los que están en eminencia. Usted puede ver la inconformidad de la gente en Venezuela. Unos están con uno, el otro grupo están con el otro, y de todas maneras ninguno es bueno, porque bueno solo es Dios. Amén. Entonces la gente está inconforme. Aquí usted puede hablar con la gente y puede observar, la gente está inconforme con el presidente, hermanos. Ningún presidente va a ser perfecto. Ningún presidente va a complacer a nadie, hermano. Porque solamente Dios, hermanos, puede hacer esa obra, hermano. Amén, aleluya. Nadie va a solucionar ningún problema. Es Dios nomás y nosotros clamamos. Amén, aleluya. Dice que Samuel sabía cuánto esto honraba a Dios, hermano. Interceder. Si queremos agradar a Dios, hermanos, debemos de interceder por la gente que se pierde. Debemos de interceder por los enfermos. Debemos de interceder por aquellos que están a punto de morir sin Cristo, hermanos. El profeta lo sabía. La falta de oración, hermanos, es pecado contra de Dios. Si no oramos, estamos pecando contra Dios y contra el prójimo. Hermana Rosy, ¿por qué? Nosotros, hermanos, no somos el hermano de Abel. El hermano de Abel pecó contra Dios porque cuando Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? Ah, y yo soy guarda de mi hermano, pues. Mire qué tremendo. No le importaba, no solamente mató a su hermano, sino que no le importaba la vida de su hermano Abel, hermanos. Dios quiere que a nosotros nos interese la salvación de los que se pierden, hermanos. Dios quiere que nosotros doblemos rodillas, hermanos, que intercedemos. ¿Qué nos cuesta, hermanos, interceder, hablar con Dios a favor de la gente que se pierde, a favor de la gente que no conoce de Dios, hermanos? Amén, aleluya. Dice que la falta de oración es pecado en contra de Dios y en contra del prójimo. Dice una cita, hermanos, que no la tenemos en este momento, pero dice una cita, hermanos, de que si tu prójimo muriera y tú nunca le hablaste la palabra, la sangre de ese prójimo va a caer sobre de ti. Pero si tú le hablases la palabra a este prójimo, y si él lo quisiese, y si él siguiera en su propio camino, tú has librado la sangre de él sobre de ti. Hoy en la tarde, mi hermano, mi esposo, le dije yo, Jani, háblele a un varón que estaba enfermito, y estuvimos visitándole y orando por él, y el Señor le está en restauración, ya se está mejorando, gracias a Dios. Ese es el trabajo, hermanos, visitar a los enfermos en los hospitales. Fuimos a visitar a una hermana por allá lejos, por allá por Inglewood. Luego fuimos a visitar a este varón aquí cerca. Oramos por él, hermano, estuvimos clamando y Dios se ha manifestado. Dios está obrando, Dios está sanando, hermanos. Necesitamos también ir a las cárceles, amén, a clamar y a orar para que Dios libere a los cautivos. Y salió del hospital este varón y le dije a mi esposo, papi, llámele a ese varón. Y me dijo, bueno, es que no quiere saber, no quiere saber de Dios. Y luego le digo, llámele al otro, a fulano de tal. Es que no quiere saber de Dios, no importa, si no quiere saber de Dios, usted hable del amor de Dios, hable al vecino que está con un montón de rancheras ahí al otro lado y no tiene nada que hacer más que escuchar música mundana y deleitarse en lo que no le agrada a Dios. Le digo, llámele. Y si él no quiere nada, usted ya libró su sangre de él encima de usted. Porque es nuestro vecino, tenemos que hablarle, aunque no quiera nada de Dios, hermano. Amén. ¿Cuántos de nosotros le hemos hablado a las personas, aunque no quieran de Dios? Hablemosles, hermanos. Hablemosles. ¿Por qué? Porque si es mi amiga, si es mi amigo, si es mi vecino, si es mi compadre, dicen allá los hermanos, ¿verdad? Ciertos hermanos vecinos, mi compadre, mi carnal. Hablemosle, hermano, de Cristo. Amén. Hablemosle de Cristo, amén. Dice que la intercesión, Dios pone, la intercesión es un amplio campo de operación al alcance de todos. Hermanos, la intercesión, Dios puso este campo, es un campo de operación para todos nosotros, hermanos. Dios quiere que nosotros intercedamos, hermanos. ¿Cuántos vamos a buscar el llamado, hermanos, de Dios de interceder?
Amén. Amén. ¿Cuántos hermanos quisieran que este lugar esté lleno? Amén. ¿Cuántas sillas vacías? Pero ¿cuántos se van por toneladas al infierno cada día, hermanos? Debemos de interceder, hermanos. Amén. ¿Sabe qué pasa cuando empezamos a interceder? A mí me da risa cuando empiezo a interceder y a clamar por ciertas personas. Empieza el Señor a obrar y la cosa se le empieza a desboronar. Y de repente me llaman, hermana, por favor, ayúdeme, mire que me está pasando aquello y aquello y lo otro y lo otro. Y digo yo, God is working, dijo el americano. Dios está trabajando, amén, la oración está llegando, amén. Se puede sentir usted como en una silla de oro, como un rey, como una reina, ahí bien cómodo, no se despega del celular, no se despega del... Hoy en día, hermanos, el teléfono y estamos con todo ahí, con la tecnología. ¿Sabe cuál es el peor enemigo hoy en día de que la gente busque a Dios? Los celulares. Ya no es tanto ni la televisión, sino los celulares. No hay comunicación entre familias, no hay comunicación entre padres y hijos. ¿Por qué? Por el celular. Todo el mundo está en el celular, hermano. Es un instrumento del diablo que deberíamos de usarlo apropiadamente, solo para comunicarnos, para saber noticias, hermanos, solo en el tiempo apropiado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, dijimos que la intercesión es un campo abierto para todos, es un campo de operaciones para todos nosotros, hermanos. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Amén, aleluya. Todos podemos interceder. No dijimos solo mi hermana, mi hermano, no todos. Amén. Todos podemos interceder. ¿Y qué es interceder? Ponerse en vez de clamar por fulano, por sutano, por mengano. Amén. Hay que clamar por quienes, por los que están en evidencia, por las naciones, por los gobernantes, por los que están enfermos, hermanos. Debemos de clamar por las ciudades que están en gran necesidad de intercedores. Debemos de clamar por las iglesias modernas, hermanos, que engañan a la gente. El modernismo de las iglesias, el modernismo de la música, hermanos, la gente le gusta, esto me gusta, dice, está bien, un masón, un bullarango ahí nomás. Y cantan y dicen que están clamando a Dios y dicen que están adorando, pero no hay nada de adoración, solo pura bulla, hermanos, pura bulla, pura emoción. La música que ahora están cantando en las iglesias modernas no menciona nada de Dios, no adora a Dios. Es tremendo que usted no se deje engañar, hermanos. Amén. Ya no me gustan las canciones estas, mejor las de ahora en día, y solo unos grandes gritos y un gran bullarango, hermano, y no hay presencia. No hay salmo. Amén. No son salmos. Hay salmistas, dice, cantan unas grandes allí que parecen más mundanas. La iglesia está más mundano que el mundo. Salmista, dice, ¿qué salmista? Salmista es el que canta los salmos de la Biblia o el que escribe un salmo, hermanos. Amén. Pero más que todo, lo más seguro es cantar los cantos bíblicos. Lo que está escrito en la Biblia, hermanos. No que la gente sale cantando ahí el canto de la cucaracha, hermanos. A la cucaracha le quitaron la letra y le pusieron música. Qué tremendo, hermanos. Estamos en un tiempo de decadencia espiritual. Debemos de clamar por el círculo del hogar, hermanos. ¿Cuántos de nosotros aquí en nuestras familias no están, hermanos? ¿Dónde están nuestras familias? Vamos a ir nosotros con el Señor y nuestros hijos se van a quedar. ¿Se acuerdan el tiempo de Faraón, hermanos, que le decía el siervo Moisés que estaba intercediendo, era otro intercedor? Dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me adore. Pero Faraón le decía, no, llévate solo los hombres viejos. Déjame aquí los jóvenes y los niños. ¿A dónde están los jóvenes, hermano? Déjame aquí los jóvenes y los niños, decía el faraón. ¿Por qué? Porque el faraón necesita la fuerza de los jóvenes, la creatividad y la fuerza de los jóvenes. Necesita a los niños para meterles lo que es del mundo.
Pero nosotros, si somos padres y madres de familia inteligentes, como lo fue, hermano, este siervo Noé, no vamos a dejar que nuestros hijos se los robe el diablo. Amén. Los vamos, hermanos, a entregárselos al Señor para que les sirvan. Vamos a estorbarles el pecado a nuestros hijos, hermanos. Por lo menos, si no los puede ganar, hay que estorbarles el pecado. Amén. Y hay que enseñarle a su niño, léale la Biblia a los niños, hermanos. Cante los coritos con su niño, con su niña. Cante coritos. Ore con su niño y con su niña, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Aleluya. Y voy terminando. La intercesión y los ejemplos que Dios nos ha dado delante de nosotros. Dios dejó varios ejemplos delante de nosotros. Y vamos a leer esta cita, hermanos, en Génesis 18:24. No vamos a poder leerlas todas. Génesis 18:24. Génesis 18:24. Y aquí podemos ver, hermanos, la intercesión de Abraham, el padre de la fe. Y dice aquí la palabra, 18:24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él, hermano? Y aquí podemos ver que Abraham estaba intercediendo ante Dios, porque Dios le dijo, mire, hermanos, la importancia de que nosotros oremos. Cuando nosotros, hermanos, oramos a Dios, intercedemos a Dios, nos convertimos en intercedores, Dios nos toma como sus amigos. Amén. Cuando usted habla con frecuencia y le cuenta sus cosas a esa persona, usted dice, es mi amiga, es mi amigo, porque yo puedo platicar con toda libertad muchas cosas privadas que solamente se las cuento a cierta persona, no a cualquiera persona. Amén. Abraham se constituyó en el amigo de Dios debido a la relación que había entre él y el Padre y Dios, hermanos. Y cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra debido a la corrupción y la maldad extrema que había en Sodoma, hermanos, Dios dijo, le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Si él es mi amigo y si él va a ser padre de muchas naciones, ¿cómo le voy a ocultar a mi amigo Abraham lo que voy a hacer? Amén. Qué importancia que usted y yo tengamos una relación tan hermosa, tan cerquita, tan de amigos con Dios, hermanos, porque Dios nos va a revelar las cosas que han de acontecer. Muchos siervos de Dios, hermanos, podemos leer que como el apóstol Pablo, él podía decir, le dice un día a su siervo Timoteo, el capote que dejé en Troas y los pergaminos especialmente, porque Dios me ha dicho que pronto voy a partir con él. Dios le había anunciado que él ya iba a ir con Dios. Pronto estoy para ser sacrificado. Qué tremendo, hermanos, que Dios nos avise de las cosas que van a acontecer y de las cosas que van a pasar en nuestras vidas. Amén. Amén. Dios le dijo también a este siervo, usted se acuerda de Ezequías, un rey que había sido fiel y obediente a Dios. Y Dios vino a través de un profeta, pero había un problemita, hermanos. Ese problemita era que el rey Ezequías, él era recto, él era correcto, él era íntegro, él había agradado a Dios. Pero su familia, especialmente su esposa, era una idólatra. Y fíjese que Dios le dijo, arregla tu casa, porque como yo soy íntegro, como el rey era correcto, agradaba a Dios, y como su esposa era idólatra. Y como dice la Biblia, no pueden caminar dos si no están de acuerdo. Entonces Dios no estaba contento, no estaba agradado
de que él permitiera que la esposa, su esposa, fuera idólatra. ¿Y qué es idolatría, hermana Rosy? No es solamente idolatría. Usted y yo sabemos, mi hermano, que no solamente es tener unas estatuillas o unas pinturas o unos cuadros de lo que pensamos que hay en el cielo. Idolatría, hermanos, es también aquello que nos quita el buscar de Dios. Aquello a que nosotros le dedicamos el tiempo que le pertenece a Dios, se lo dedicamos a esa persona, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestras otras cosas que hay, hermanos. Eso se llama ídolos en nosotros. Dios no estaba agradado, pero ve, hermano, que le dice: Señor, pero si yo he andado en integridad, yo he andado en obediencia, te he servido con integridad, y lloró delante de Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, Dios nos avisa? Estamos hablando de que Dios habla con sus amigos, a aquellos que interceden, a aquellos que claman, a aquellos que ruegan, amén, que tienen una relación íntima con Dios. Dios les habla y les revela lo que ha de acontecer en su vida, como lo que va a pasar en una ciudad o en una nación entera, o lo que va a pasar en el mundo. Dios nos revela. ¿A cuánto les gustaría, hermanos? Alguien dijo en el mundo: en guerra avisada no hay muertos. ¿Cuántos de ustedes les gustaría saber las cosas que van a acontecer para que nosotros podamos escapar, hermanos? Amén. Mire qué sabiduría, hermanos, cuando pasó. Me voy a desviar un poquito del tema. Qué sabiduría cuando pasó, hermano, ese terrible maremoto allá en, no sé si fue en Indonesia, Sí. hace varios años. Cómo, hermano, los elefantes, los pájaros huyeron, volaron, se fueron. Pero la gente siguieron cometiendo pecado, orgías, lascivias, lujurias en la playa. Vino las olas y los arrebató a todos. ¿Por qué? Porque ellos no sabían lo que estaba aconteciendo. Ni siquiera vieron las señales. Oigan, ¿y por qué están volando los pájaros? ¿Y por qué se van los elefantes? Los animales perciben el peligro. ¿Y por qué nosotros no percibimos el peligro, hermanos? ¿Por qué los animales en el tiempo de Noé entraron al arca, pero los humanos no entraron? Murieron anegados y ahogados en agua. Hoy en día no es, hermanos, la diferencia. Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene ya. Pero la gente sigue buscando la diversión. La gente sigue corrompiéndose. La gente sigue deleitándose en el pecado. La gente sigue tomando como diversión la inmoralidad sexual. Sigue divirtiéndose, sigue trabajando sin tomar cuenta que Cristo viene ya, hermanos. Amén. Así es. No les importa. No saben que cuando nos vamos con el Señor, todo se queda aquí en la tierra. Porque lo que es de la tierra, en la tierra se queda. Amén. Pero lo que nosotros hemos cultivado y hemos buscado a Dios, aquellos momentos de relación, de intimidad, de oración, de intercesión, aquellos que nosotros le hablamos del amor de Dios, aquellos que nosotros luchamos e intercedemos, hermanos, aquellos que nosotros les estorbamos el pecado, aquello llega cual olor fragante delante del Señor y se irá con nosotros. Amén. Cuando Cristo pronto suene la trompeta. La gente piensa que Cristo tarda. Así lo dice la Biblia, hermanos, en segunda de Pedro 3:9. El mundo piensa, como quedó escrito en la Escritura, hermanos. La gente piensa que Cristo no viene. Algunas iglesias ya ni predican el arrepentimiento de pecados.
solamente predican prosperidad. No predican que nosotros debemos de santificarnos, porque sin paz y sin santidad no nos iremos con el Señor, hermanos. Debemos de buscar la paz y la santidad, hermanos. Yo estoy terminando, hermanos. Pero, hermanos, Abraham intercedió por una Sodoma sentenciada. Había una ciudad sentenciada para ser quemada, para ser destruida. Abraham, el único hombre que intercedió ante Dios para que si había un justo, él sabía que su sobrino Lot estaba allí y que estaba en peligro de ser destruido y quemado. Debido a la intercesión de Abraham y de la relación de amistad que había entre Abraham y Dios, Lot y su familia fueron liberados y sacados, hermanos, de esa ciudad que fue quemada por azufre y por fuego. Porque la palabra del Señor dice: cielos y tierra pasarán, aún el amor, aún las lenguas, hermanos, cesarán, pero la palabra del Señor tendrá su fiel cumplimiento, hermanos. Todo pasará, pero Cristo, hermanos, lo que ha escrito en su palabra pasará, hermanos. Ni siquiera una tilde, dice la palabra, dejará de tener su fiel cumplimiento. Hermanos, estemos apercibidos. Moisés, hermanos, había una ciudad, había un pueblo, el pueblo favorito de Dios, Israel, que se había corrompido en la idolatría, que eran desobedientes a Dios, que cuando, hermanos, este pueblo, Dios los bendecía, Dios tenía misericordia y los bendecía, ellos estaban bien. Pero cuando, hermanos, estaban bien, se volvían al pecado y se volvían a la desobediencia. Deliberadamente se volvían a la idolatría. Pero hubo un hombre que subió a un monte, hermanos, con las manos levantadas al cielo, y dos varones llamados Ur y Aarón, que le sostuvieron las manos a Moisés porque se le cansaban de tenerlas arriba, intercediendo para que un hombre guerrero llamado Josué peleara la batalla. Amén. Hoy en día, hermanos, necesitamos intercedores como Abraham. Necesitamos intercedores, hermanos, como Moisés. Necesitamos siervos y siervas que peleen, que guerreen la buena batalla, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero ¿cuántos de nosotros hoy en día estamos dispuestos, como el apóstol Timoteo, como el apóstol le decía a su siervo Timoteo, sufre penalidades, pelea la batalla como buen soldado? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser buenos soldados de Jesucristo, hermanos? Amén, aleluya. Levantar las manos al cielo mientras alguien está clamando. Otros pudiéramos estar, hermanos, peleando la batalla de la fe, hermanos. Amén. Unos orando aquí, otros evangelizando, unos orando y otros guerreando, hermanos. Qué lindo. Otra cosa sería en la iglesia, hermanos. Dice la palabra del Señor que hubo una época, hermanos, en que había tanta idolatría en el pueblo de Israel, tanta idolatría que ya nadie buscaba de Dios. Aparentemente no había nadie que buscase a Dios. Y no había intercedores. Pero Dios en su misericordia, hermanos, levantó a un Elías que renunció a la comodidad, que renunció a las cosas de este mundo para interceder por ese pueblo idólatra, hermanos. Y Dios se compadeció de ese pueblo y envió la lluvia que por 3 años no llovía debido al pecado, debido a la idolatría.
Muchos de nosotros decimos, ay, cómo está cambiando el tiempo usted. Ay, cómo está el tiempo. Antes no había tanto frío. Antes ni llovía tanto. Y ahora llueve un montón. Y ahora hace mucho frío. Y ahora hay tanto cambio climático. Y ahora hay tantos incendios. Hay tantas inundaciones. Hay tanta maldad en el mundo. Porque faltan intercedores. La respuesta es: faltan intercedores que se levanten a hablar con Dios. ¿Necesitamos aprender, hermana Rosy, a interceder? No. Interceder solamente es hablar con Dios. Amén. Hablar con Dios. ¿Cuántos podemos hablar, hermanos? Amén. Podemos hablar con Dios. Hablar con Dios a favor de otros. Amén. Estamos terminando, hermanos. No hay excusas para decir que no podemos interceder, hermanos. Job, en medio de un gran sufrimiento, en medio de una terrible enfermedad, intercedió por sus amigos que cuando estaba enfermo llegaron a decirle cosas. Qué terrible, hermanos. Por eso alguien dijo, cuando estás enfermo es cuando te das cuenta quién es realmente tu amigo. Amén. Cuando estás enfermo o cuando estás en la cárcel, tú te das cuenta quién es verdaderamente tu amigo. Cuando tú estás en victoria, mi hermano, cuando tú estás bien económicamente, con salud, cuando tú estás creciendo en tus bienes y estás bendecido, te das cuenta quiénes son tus falsos amigos. Esos no son tus amigos. Fíjense que Job tenía 3 falsos amigos. Amén. Usted lo puede leer en el libro de Job. Cuando llegaron le dijeron, ay, es que estás en pecado, por eso es que estás así. Muchas veces, hermanos, la persona puede estar enferma, puede estar en una terrible situación de salud o un problema difícil. No es porque usted ha pecado, es porque usted, mi hermana y mi hermano, usted es oro. Usted es oro en las manos del Señor. Y solamente el oro se prueba por el fuego. Si tú y yo somos oro, el mejor metal precioso, somos oro, no nos sorprendamos, como dice el apóstol Santiago, cuando venga la prueba en nuestras vidas. Es que Dios nos está probando por el fuego, y si tú y yo le damos gracias a Dios y perseveramos, porque muchos de nosotros, hermanos, en el primer round nos damos por vencidos y tiramos la toalla. Y a veces, hermanos, las pruebas vienen de diferentes formas. Amén. A veces un hermano o una hermana o un familiar o un vecino es la piedrita en el zapato de nosotros. Y yo me doy cuenta cuando me pasan cosas en mi vida y digo, ay, me falta fe, como un hermano que le dijeron, hay varias personas en esa misma situación. Un varón, hermano, ¿usted se acuerda de Julio Melgar? ¿Conoce a Julio Melgar? Un siervo de Dios que canta muy hermoso. Ese varón, hermanos, ha pasado la prueba de fuego. Un cáncer terrible. Un cáncer terrible. Pero ¿sabe qué, hermano? Este varón ha adorado a Dios. Ni siquiera le podía salir tan bien la voz. En medio de la tormenta. En medio de la tormenta, adora a Dios. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, en ese viento huracanado, hermano, adora a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, hermanos, a adorar a Dios en medio de la tormenta? Porque mire, hermano, usted ha visto los fríos que hemos estado pasando y ha llovido. Y muchos se enferman de gripe, ¿verdad? Yo me enfermé 3 veces de resfriado debido al mucho frío. Y por eso no venimos a la iglesia muchos, ¿verdad? Mucho frío.
pero también viene el calor bien fuerte. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a buscar a Dios, aunque llueva, aunque haga frío o aunque haga mucho calor? Amén. Amén, aleluya. ¿Cuántos podemos levantar la mano y decimos, si te voy a buscar, Señor, aunque esté haciendo mucho calor o aunque haga mucho frío? Amén, amén. Amén, aunque perdamos la voz debido al gran frío. Porque así me pasó a mí, 3 veces me dio la gripe seguido. Hemos terminado, hermanos. Job 42:10 oró por sus amigos. ¿Y sabe qué, hermanos? Cuando Job, hay un secreto, hay una clave para ser bendecidos. ¿Cómo, hermana Rosy, cuál es esa clave, cuál es ese secreto bíblico para ser bendecidos? Cuando oramos por nuestro enemigo, cuando oramos por el que nos gritó, cuando oramos por el que nos insultó, cuando oramos por aquel que se burló de nosotros, cuando oramos por aquel, hermanos, que nos menospreció, cuando oramos por aquel, hermanos, que nos culpó sin ningún motivo. Dice que Job fue prosperado al triple cuando hubo orado por sus 3 amigos. Enemigos. Sus 3 amigos que no eran tan amigos que se digan, ¿verdad? Porque dice que eran amigos. Oró por sus 3 amigos que lo culparon, que hablaron mal de él, que pensaron mal de él. Dios le dijo, ora por ellos. Y después que hubo orado, Job fue bendecido. El triple de camellos, el triple de asnas, sus hijas más lindas y hermosas, una mejor esposa. Hermano, cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la tribulación, lo que se pierde, hermano, es la hojarasca, es el heno que se quema, hermanos. El oro siempre se va a quedar contigo. Amén. Después de la prueba, lo que se quedó contigo, eso es lo que es bendición, mi hermano. Lo que se perdió, se perdió. Amén. Si estamos en la prueba y se perdió fulanito o la fulanita, o ay, mi amiga, se perdió mi finanza, se perdieron esto. Hermano, eso era hojarasca. La bendición viene triple después que haya pasado la prueba, hermanos. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos, a ser intercedores delante de Dios? Amén. ¿Cuántos queremos ser intercedores, hermanos? Amén. ¿Cuántos agarraremos el ejemplo y nos pondremos en la brecha? Amén. Todos podemos interceder. El campo de operaciones está abierto para todos los que querramos interceder, hermanos. Amén. Amén, aleluya. Hoy en día, hermanos, ¿qué decisión vamos a tomar después de escuchar esta palabra? Padre, póngase de pie, mi hermana y mi hermano. Y bendecimos a los hermanos de las redes sociales, a los que hayan visto y los que van a ver este mensaje, que sea de edificación para sus vidas. Padre de la gloria, hemos hablado, Señor, sobre la necesidad de intercedores en medio de tu pueblo. Hemos hablado de la decadencia que ha habido debido a que no hay intercedores, Padre. Rogamos y suplicamos para que en medio de nosotros levantes intercedores, levantes siervos y siervas, Padre. Levanta hombres y mujeres que intercedan, que clamen, que giman, que rueguen, que oren, Señor, que se humillen delante de ti, Señor, como lo dice en Primera de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y se buscare mi rostro y clamaren a mí y se convirtieran de sus malos caminos, yo oiré de lo alto de los cielos y sanaré su tierra. Padre de la gloria, sana a todos nuestros familiares, salva a nuestros seres queridos, Padre de la gloria, que ninguno se quede sin alcanzar tu gracia, tu salvación, Señor. Cristo de la gloria, levanta intercedores, hombres y mujeres, como Débora, Padre de la gloria, hombres y mujeres, Padre de la gloria, Dios mío santo, como Sara, Padre de la gloria, hombres como Abraham, hombres como Moisés, hombres como Elías, hombres como Job, Padre de la gloria, hombres como el apóstol Pablo, hombres como el apóstol Timoteo, Padre.
Glorifícate, Señor. Clamamos por los que no han sido salvos. Clamamos, Padre de la gloria, para que esta palabra llegue a los corazones con poder, con autoridad, Señor. Dios mío bendito, clamamos por todas las peticiones que hay, Señor.